Era uno de los 20 bancos más grandes de Estados Unidos, pero ni sus clientes ni nadie podía imaginar que acabaría en la quiebra. How could it be that nobody realized that this bank were having this problem? Un cambio legal durante la presidencia de Trump dejó fuera del radar los riesgos del Silicon Valley Bank, especialmente porque llevábamos meses hablando de los beneficios récord de los bancos. Las subidas de los tipos de interés están permitiendo a los bancos ingresar más dinero. Los beneficios de los bancos están creciendo sin ninguna duda. Pero entidades mal gestionadas asumieron riesgos en el pasado que ahora les están pasando factura. La caída del Silicon Valley Bank ha llegado por culpa del pánico hasta aquí, hasta Europa, y han temblado los cimientos de un gigante como Credit Suisse. El presidente de Estados Unidos, después Lagarde y muchos otros han querido frenar el pánico en las bolsas. Calm down. Calm down. Pero la pregunta está en la cabeza de todos de forma inevitable. ¿Estamos ante la semilla de una nueva crisis bancaria? ¿Es esto un nuevo Lehman Brothers? We are not in the second Lehman-style financial crisis. Los economistas no creen que haya que preocuparse, pero ¿por qué? Les damos las claves de todo en este nuevo Plaza Frankfurt. Bienvenidos. Septiembre, año 2008. Los empleados de Lehman Brothers salen con sus pocas pertenencias de las oficinas en Nueva York. El gigante había quebrado. Es una de las imágenes más emblemáticas de los primeros días de la crisis financiera que traspasaría fronteras y mutaría en una crisis de deuda soberana en Europa. 15 años después, el presidente de Estados Unidos tenía que declarar ante la prensa: Americans can rest assured that our banking system is safe. El objetivo era transmitir calma después de que dos bancos hubieran sufrido salidas masivas de fondos. Uno de ellos era el banco con conexiones a las empresas cripto, el Signature Bank, y el otro era el banco número 16 en el ranking por valor de activos en Estados Unidos, la mayor quiebra desde la crisis del 2008. Silicon Valley Bank era el preferido por los emprendedores del sector tecnológico para abrir una cuenta bancaria, pero huyeron cuando escucharon rumores y vieron que el banco necesitaba capital. Los empresarios con cuentas superiores a $250.000 le vieron las orejas al lobo. Podían perder sus fondos si el banco sufría una corrida bancaria. I spoke with some of these entrepreneurs in Silicon Valley, and for example, they were it was a company that it was pretty much depositing 42 million in this bank. And on Monday, so the default was on Friday, on Monday they have to pay 2 million of salary to their employee. And so, clearly it was a shock. If they were not able to pay their employee, the employee can sue this company. And then this company will automatically in default, but not because they are not doing well their business, simply because the bank, in some sense, were not able to guarantee their deposit. La mecha había prendido, el miedo se extendió entre los clientes y de los clientes a los accionistas. Ha sido una semana de infarto en la que el recuerdo de la crisis financiera causaba escalofríos. Aquí en Frankfurt, por ejemplo, el banco alemán Commerzbank se derrumbó un 12% y la espiral de miedo hizo que los bancos perdiesen en cuestión de horas 75.000 millones de dólares en bolsa. Es más del doble del PIB de un país como El Salvador, para que se hagan una idea. Pero ¿por qué? ¿Por qué no se pudo evitar la quiebra del Silicon Valley Bank? I think what we see with the Silicon Valley Bank is that it is really a niche player, and a niche in several meanings. Niche that its clients are almost exclusively in the tech industry, in the startup industry, and that the liquidity management, like it's called in the banking jargon, was really
almost exclusively focused on investments in government bonds. Los bancos en general no invierten tanto en la renta fija, en general invierten y dan préstamos, invierten en dar hipotecas. Es un poco más el portfolio tradicional de un banco. Este es un banco que, como había crecido tan rápido, encontrar gente que te pide una hipoteca o un préstamo a la vez que estás acumulando mucho dinero a través de tus clientes no es fácil, entonces tienes que poner el dinero en alguna parte. El banco pensó que si invertía el capital en bonos del Tesoro de Estados Unidos estaba haciendo una buena inversión. Eso es cierto porque los bonos estadounidenses son de los más seguros, pero invirtieron la mayoría del capital en bonos de larga duración y esto acabó estrangulando al banco. Cuando los tipos de interés empiezan a subir, en una etapa de alta inflación como ahora, los bonos antiguos pierden valor si uno quiere venderlos. El banco quiso venderlos para generar dinero líquido con el que pagar a sus clientes que querían retirar su dinero. Pero se dio cuenta de que si los vendía, su precio era en estos momentos muy inferior. Es decir, el banco no tenía capital suficiente. El tipo de riesgo que tienen es que si los tipos de interés subían, que han subido mucho, esos activos iban a devaluarse en valor. Pero yo creo que ese tipo de riesgo lo infravaloraron. Ellos pensaban que tenían una serie de activos que eran muy seguros, pero yo creo que no tuvieron en cuenta la posibilidad de que esos activos perdieran dinero. Los bancos suelen utilizar seguros para protegerse. El Silicon Valley Bank, al parecer, no tenía estas coberturas. Y los bancos suelen invertir en bonos a largo plazo, pero también en bonos de corta maduración, para compensar un poco el riesgo. El Silicon Valley tampoco lo hizo. Un desastre desde el punto de vista de la gestión del riesgo. How could it be that nobody realized that this bank were having this problem? And one of the reasons why pretty much the supervisor, that in this case is the Federal Deposit Insurance Corporation, didn't get any significant signals that there was a problem is that in 2018, one part of the regulation that is exactly imposed after the Lehman default in 2008, so with the Dodd-Frank, in order to guarantee that the bank is, in a sense, having a sound risk management and is not having problem in, in managing risk, mostly liquidity risk, has been cancelled. Esto ocurrió durante la presidencia de Donald Trump. En 2018, el entonces presidente de Estados Unidos relajó la regulación bancaria, un triunfo para los bancos medianos como Silicon Valley Bank porque no estarían tan supervisados. Curiosamente, uno de los defensores de relajar la regulación fue el mismo que la creó, el congresista Bernie Frank, que acabó años más tarde en el Consejo del Banco Signature, uno de los bancos intervenidos. Pero lo importante es que antes de este cambio, los bancos con activos a partir de 50.000 millones de dólares tenían una regulación extra, pero desde el 2018 solo los bancos con activos superiores a 250.000 millones de dólares tienen que someterse a una regulación más estricta. Entonces, la definición de lo que es un banco pequeño en Estados Unidos yo creo que se llevó a un sitio que no tenía ningún sentido. Yo creo que muchos bancos tienen una influencia muy grande en el riesgo del sistema bancario. Muchos. No tienen que ser los 3 más grandes del país. Hay muchos porque el pánico es el pánico y si ves un banco mediano que se está viniendo abajo, la mayoría de los bancos pequeños y medianos se van a venir abajo a la vez. De hecho, como consecuencia de esta semana de pánico, otro banco mediano, First Republic Bank, ha tenido que ser rescatado por otros 11 bancos de Estados Unidos. Una inyección de capital de 30.000 millones de dólares de grandes bancos organizada por el propio Tesoro de Estados Unidos para cortar el contagio. Todo esto nos recuerda mucho a la crisis financiera, sobre todo, y este es un gran susto, debido a que las salidas de depósitos y las caídas en bolsa tocaron la puerta de una gran entidad en Europa. Desplome de las acciones de Credit Suisse. Shares in Credit Suisse bounced back on Thursday. Es el segundo mayor banco de Suiza. Su nombre ha estado asociado últimamente a una salida de depósitos debido a problemas como
escándalos en la gerencia y un proceso de reestructuración. Nada que ver con los problemas de los bancos en Estados Unidos, pero la coincidencia en el tiempo con la ola de pánico ha llevado al banco, conocido por gestionar el patrimonio de los más ricos, a solicitar una línea de crédito al Banco Central suizo de 54.000 millones de dólares. It is hard to answer such a question with a simple yes or no. If you force me to answer it with a yes or no, I think the answer would be no. We are not in the second Lehman-style financial crisis. But yes, we do see that this sharp increase in interest rate, the sharp tightening of monetary policy has a negative impact on financial stability. And that is what we're currently seeing. El Banco Central Europeo ha explicado que la exposición de los bancos en la eurozona al Credit Suisse es limitada, también a los bancos quebrados de Estados Unidos, y que el sistema bancario europeo tiene la salud suficiente para atravesar esta tormenta. The banking sector is currently in a much stronger position than where it was back in 2008. En Europa, la regulación bancaria no se relajó como sí pasó en Estados Unidos. Los bancos tendrían ratios de capital fuertes y de media, dice el Banco Central Europeo, estarían por encima de los estándares de la normativa internacional. Otro de los motivos por los que los economistas no creen que el pánico arrase con todos los bancos es porque la FED ha tomado medidas sin precedentes. Aparte de proteger los depósitos de los clientes de los bancos intervenidos, Signature y Silicon Valley Bank, por encima de los $250.000, la Reserva Federal de Estados Unidos está dándole dinero a los bancos asfixiados por la crisis de pánico, ya sea a través de una línea de crédito de emergencia o a través de un canal tradicional. La banca ha pedido a la Reserva Federal en solo unos días unos 165.000 millones de dólares, superando el anterior récord alcanzado durante la crisis financiera del 2008. I can reassure the members of the committee that our banking system is sound and that Americans can feel confident that their deposits will be there when they need them. Pero hay más motivos por los que los economistas no creen que estemos en la misma situación que cuando Lehman Brothers quebró. Yo no veo para nada que esto es un Lehman Brothers. Lehman Brothers fueron dos cosas: la caída de un banco relativamente grande y no era la caída de un banco, era la caída del sector inmobiliario. Eso fue fundamentalmente lo que se vino abajo. El sector inmobiliario, cuando se viene abajo, afecta a todo el mundo, afecta a los bancos, por supuesto, pero afecta a las personas y crea una crisis que es mucho más profunda que lo que estamos viendo en Estados Unidos, que no es la caída del sector inmobiliario en estos momentos. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es un banco que tuvo problemas en gestionar su riesgo, y es cierto que va a haber pánico seguro, que se va a extender a otros bancos seguro. Pero yo no veo una pregunta muy fundamental sobre la salud del sistema financiero de los bancos grandes, por ejemplo, en Estados Unidos. Nadie se lo cuestiona. Y por último, pero no menos importante, ¿se han preguntado qué pasa con los altos beneficios que están teniendo los bancos? En el 2022, la banca internacional ha registrado beneficios históricos, lluvia de millones gracias a una subida súper rápida de los tipos de interés para contener la inflación. And they are making money because pretty much they are charging higher interest rate on the asset. But so far, at least not in my current account, I don't think it was about your current account, they didn't increase yet the interest rate that they pay to the depositors. So, given this different treatment between how they treat, let's say, current accounts where they lend money and current accounts where they borrow money, this difference is generating a lot of profits for the banks. Es decir, cobran más intereses a los clientes, pero no dan más dinero por los depósitos. Además, debido a las subidas de tipos de interés para controlar la inflación, dejar guardado el exceso de capital en el Banco Central Europeo es más rentable que antes.
Si tú sumas todo eso, los beneficios de los bancos están creciendo sin ninguna duda. Pero yo creo que eso es un colchón. No es que diga que estos bancos van a estar en una situación perfecta en los próximos años, pero es un colchón que te limita la posibilidad de que haya pérdidas por otra parte y que eso cause un problema en términos del capital del banco. Credit Suisse es uno de los 30 bancos considerados de riesgo sistémico y por lo tanto la supervisión es más fuerte. Pero las acciones volvieron a caer el viernes y nada parece ahora estar claro. Los mercados vivieron el viernes otra jornada de nervios tras conocerse que la empresa matriz del banco Silicon Valley Bank, que fue intervenido por las autoridades hace una semana, se ha declarado en quiebra. Ahora todos los ojos están puestos en lo que hará esta próxima semana la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Subirá los tipos sin cambiar de rumbo para no asustar a los mercados? Haga lo que haga Jerome Powell, como muchos otros banqueros centrales, está en un momento tremendamente difícil.